crearlas a través de líneas. Nosotros creamos la clase pasada, todo, por favor silencio, las creamos todas aquí en perspectiva, ¿cierto? Y pues lo que hacíamos en estas vistas de acá era más o menos hacer como la parte de relatividad de proximidad de las fichas. Nos ayudábamos con las vistas 2D. Para esta oportunidad vamos a trabajar directamente en 2D. Voy a trabajar en la parte vamos a trabajar con líneas. ¿Y cómo vamos a trabajar esa lógica de las fichas? Vamos a hacer un contorno, o sea, solamente vamos a trabajar la parte del borde que tiene la ficha y vamos a trabajarla en forma de C. ¿Quién tiene por ahí una botellita? Una botellita, por ejemplo. Esa es una ficha, es perfecta. Gracias. Este vendría siendo, digamos, como si fuera un peón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar con una línea similar a como trabajamos en Illustrator. Desde la mitad, solamente la parte de la mitad, aquí va a empezar un punto y vamos a empezar a crear el contorno abierto hasta aquí, ¿cierto? Donde el primer punto y el último punto no van a estar cerrados, va a ser una línea abierta en forma de C y va a estar digamos, como esos dos puntos equidistantes van a estar unidos por una línea imaginaria. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a ser el asunto? Lo voy a dibujar siempre en 2D. Voy a ir a la parte frontal. Aquí tengo las fichas en geometría, todos los elementos de geometría 3D, y al ladito tengo las formas bidimensionales, las shapes, las líneas. Voy a ir a la línea, line, voy a maximizar esto a través de el Maximize Viewport. Voy a maximizar la vista frontal, o que lo estoy haciendo nuevamente en 2D y no en 3D. Aquí solamente tengo dos ejes. Maximizo y comienzo a crear una forma. Digamos que aquí tengo un punto, le doy un solo clic izquierdo y es muy similar a cuando ustedes trabajan puede ser en Illustrator. Aquí voy a empezar a arrastrar el botón para crear lo que puede ser como la cabeza del peón. Sigo por aquí creando curvas. Llego hasta aquí, aquí llego a la base del peón, finalmente la base, y vuelvo a este punto, ¿cierto? Aquí no voy a cerrar la línea, desde ahí salgo con el clic derecho y la dejo abierta, ¿cierto? Ahí tengo mi línea. Para editarla, siempre nosotros la edición la hacemos a través de Modify, aquí en el panel de comandos, Modify. Esta línea tiene varias diferencias con las formas 3D. Aquí, si yo abro la persiana, tengo vértices, que son aquí los tipos de selección que vienen siendo los puntos, que ustedes les dicen nodos. Esto se va a llamar aquí vértices, estos puntos. Los voy a poder seleccionar de manera independiente. Tengo también segmentos, que vienen siendo las partes de la línea entre esos puntos. Y como tal, la línea completa, toda, la spline completa. Básicamente vamos a editar puntos. Entonces, cuando yo selecciono puntos, yo puedo, por ejemplo, coger arrastrarlo y empezar a editarlo. ¿Qué voy a respetar? Que este primer punto y este último punto van a estar en esa línea imaginaria, y que ninguno de esos puntos que hay en intersección de esos dos va a atravesar esa línea de simetría imaginaria, ¿sí? Todos van a estar detrás. Vamos a dejar un pedazo de respeto. Bien, cuando yo selecciono los puntos, ustedes se dan cuenta que hay ahí como unos balancines verdes. Esos balancines se llaman Bézieres. Los Bézieres me permiten crear curvas y obviamente alterar las formas de lo que va a ser la forma 3D. Entonces yo puedo ir, por ejemplo, al Rotate y alterar la forma de mi peón, por ejemplo. Digamos que quiero que sea así. Esta forma que sea así, por ejemplo. Esta. No me cerró la puerta el último que le dije. Sí, señor. Pues allí entraron. Último que entra, porfa, cierra con seguro. Bien, todos tienen balancines, Bézieres. Por ejemplo, este punto no lo tiene, ¿sí?
hay algunos puntos que no tienen balancines. Esos puntos son puntos de esquina. ¿Cómo edito eso para editar la forma? Yo la forma 3D la voy a editar desde 2D, desde la línea misma. Entonces, desde ahí, por ejemplo, si yo quisiera una curva y no un corner, una esquina, le digo desde ahí clic derecho y no nos perdamos, acá hay muchas opciones, me vengo por acá y aquí dice corner, que ese sí lo conocemos, ¿no? Esquina. Y aquí arribita está el Bezier, entonces cambio de corner a Bezier y tienen que salirle los balancines. ¿Listo? Si quiero hacer curvas, pues simplemente hago esto y empiezo a crear curvas. Por ejemplo, también sería de corner, de pronto yo lo quiero que sea así esquinero. Este es un Bezier, este es corner, este es corner, le decimos Bezier y que empezamos a crear curvas. ¿Listo? Entonces básicamente con ese corner y Bezier nosotros podríamos crear cualquier forma. Hay realmente tres tipos diferentes de escogencia. Está entonces el corner, que no tiene balancines, el Bezier, y hay otro que es un híbrido entre los dos. Por ejemplo, si yo a este corner le digo clic derecho, arribita hay uno que se llama Bezier corner. Ese Bezier corner me permite hacer curvas por un lado independientemente del otro. ¿Sí? El otro ejemplo, que es Bezier, pongámosle Bezier corner. Entonces yo puedo aquí hacer una curva independiente de esta. Listo. Vamos a evitar siempre que creamos las formas 2D, vamos a evitar los bucles, o sea, cuando una línea pasa sobre sí misma, o sea, esto. Vamos a evitar que ocurra este tipo de cosas siempre que hagamos líneas. ¿Listo? Bien, ya cuando tengo el contorno, está abierto, está en forma de C, voy a aplicar otro modificador bien importante para agregar a la lista. Este modificador es el más importante que hemos visto y se llama late, L-A-T-H-E, late, que significa ¿qué? Contorno, precisamente. Entonces me voy a la lista de modificadores, ahí siempre vamos a encontrar, y aquí está late, todos los modificadores van a estar ahí en modify, nuevamente, modifier list, y por orden alfabético, late, L-A-T-H, listo, late. Se va a aplicar aquí arriba, ¿cierto? Siempre que tenemos una figura, sea 2D o 3D, todos los modificadores van a apilarse arriba de él. ¿Cómo funciona el late? Yo abro el late y por aquí hay algo que se llama axis. Tengo que prender el axis, que significa eje. ¿Y qué hago? Voy a jalar ese eje hacia el lado opuesto en el cual creé la ficha, en este caso hacia el lado derecho. Entonces empiezo a jalarlo y ahí tendría mi ficha en 3D. Apago el axis porque si no él sigue moviéndose, apago el axis y ya tendría mi ficha 3D en la vista perspectiva. Ahí está. ¿Listo? La idea es que esas fichas pues no nos vayan a salir, el tablero va a ser esa grilla que nosotros creamos, esta grilla. Entonces aquí en perspectiva voy a escalarla habiendo apagado el eje, la escalo, y todo lo que yo hago aquí en la línea se actualiza en tiempo real en 3D. O sea que si yo vuelvo nuevamente aquí a 2D, pero en front, en la vista frontal, y comienzo a editar, va a cambiar en 3D la forma en tiempo real. Entonces, por ejemplo, quiero que, no sé, que la ficha sea más cabezona. ¿Sí? Sin desmontar el late, vuelvo al late y eso se actualiza. Todo lo que yo haga aquí se va actualizando. Si quiero que la base sea más pequeña, todo eso se va a actualizar. ¿Listo? Entonces, digamos que en ese momento ya nosotros tendríamos el peón. Vamos a hacer otra ficha. No tengo que partir de cero, yo puedo reciclar. En 3D podemos optimizar el trabajo. Entonces, para reciclar, simplemente voy a clonar. Recordemos el edit. Acá y clone. Listo. Copia independiente, esto es importante, ni instant ni reference, sino copia independiente, y le digo ok, y ahí ya está el clon, ¿cierto? Igualitica. Me devuelvo a la línea, vamos a hacer ahora un alfil.
sabemos que el alfil pues es más grande que el peón, tenemos que continuar respetando esa línea imaginaria, entonces lo que vamos a hacer es subirlo en Y para que sea más grande, pero continúa ese punto ahí donde está, no puedo moverlo en X, solamente en Y, y hago la cabeza del alfil. Si quisiera quitar puntos, por ejemplo, me están sobrando puntos, puedo seleccionar los puntos, el punto particular, y simplemente le digo suprimir. Y si por el contrario lo que quiero es agregar más detalles, selecciono aquí puntos y aquí abajito, donde dice geometría, ojo, no me confundan esta geometría que es bidimensional, está hablando de la geometría 2D de la línea con la geometría 3D que hay por aquí, no me la vayan a confundir. Esa es geometría de la línea. Entonces voy al punto, voy a geometría de la línea y aquí abajito hay un botón que se llama refine, perfilar, y ese refine cuando lo prendo voy a cualquier lugar de la línea y puedo crear más puntos para más detalles. Entonces allá podemos crear, quitar y dar curvas. Básicamente ahí podríamos hacer cualquier forma que necesitemos. Listo, esto se va a actualizar de una, yo le digo late y ahí ya estaría el alfil. Los alfiles normalmente tienen como una bolita en la parte de arriba, los alfiles pues clásicos. Aquí, como les digo, estamos haciendo el ajedrez clásico. La idea es que ustedes para la casa busquen uno diferente. Entonces la bolita sería separando este pedazo, llevamos esto más acá y ahí tendríamos la bolita. ¿Listo? Bien, la idea es que las vamos a hacer a la escala real y vamos a hacerle desde luego un tablero, pero la única forma de saber cómo son las fichas realmente, recuerden que no nos vamos a salir de la grilla, es creando el tablero. El tablero pues va a ser un box. Aquí en geometría 3D vamos a crear un tablero y sabemos que el tablero es de 8×8, la altura no nos interesa tanto, 8×8 cuadrados, ¿no? Y pues es cuadrado, ¿no? Entonces tenemos que decirle, digámosle 140 exactamente por 140 para saber qué es cuadrado exactamente. Listo. De altura no me interesa la altura, digámosle 10 para que tengamos medidas exactas, y aquí no me interesan los segmentos, ¿sí? Porque pues no voy a hacer ningún relieve, eso sí es completamente plano, entonces por ahora no me interesan los segmentos. ¿Cómo sé qué tamaño deben tener las fichas? Necesito mapear. Este va a ser nuestro primer ejercicio de mapeado muy sencillo. Para mapear me voy a ir, aquí está me voy a ir a Photoshop, muy fácil, Photoshop Master Collection acá, y vamos a crear simplemente un plano cartesiano de 2×2, no tenemos que hacerlo de 8×8, eso lo vamos a editar directamente en 3D Max. Vamos a hacer solamente un plano cartesiano, negro, blanco y listo. Bueno, por ahora no nos interesa todavía la resolución, entonces vamos a hacer un documento que sea cuadrado, que puede tener 800×800 píxeles, 70 dpi, no importa mucho la resolución por ahora, y que sea fondo blanco. Entonces le digo aquí nuevo documento, le digo en píxeles y digámosle 800×800, tiene que ser cuadrado. Listo, esto puede ser 70. Y fondo blanco, estoy aquí en Photoshop. ¿Qué hago? Cojo este sólido, lo voy a hacer rápido, ustedes lo pueden hacer con medidas más exactas, y simplemente hago esto, no más. Esto es lo que voy a guardar acá en formato JPG para ser leído en 3D Max, y yo lo voy a guardar aquí en el escritorio. Entonces le dicen ajedrez o chess, como quieran.
¿Cómo traigo este archivo que tengo por fuera de 3D Max a 3D Max? Me voy aquí a la barra de herramientas, a la barra principal de herramientas, ¿sí? Vengo por acá. Aquí tengo esto que se llama el editor de materiales, que son dos, ¿sí? De eso hablamos algo en la clase pasada. Si yo dejo oprimido el botón izquierdo, me van a aparecer los dos. El que vamos a utilizar nosotros en volumetría es este, el editor de materiales, el que tiene como un disquetcito. Esto pues va a ser el estudio de nuestro segundo corte. Por ahora vamos a mirar cómo nosotros traemos las texturas que están afuera. Voy a cerrar todas las pestañas de acá y voy a abrir la persiana de mapas. Aquí tengo diferentes canales que nos van a servir más adelante para otras cosas, canales que nos van a servir para hacer reflejos por ejemplo en el agua, para hacer ruidos de texturas. Ya no va a ser el noise tridimensional sino el ruido de una textura, para hacer muchísimas cosas en texturas. Por ahora, ¿qué necesitamos? Irnos al canal Diffuse Color, color difuso. Este canal es el que nos permite traer todas las texturas que están por fuera de 3D Max a 3D Max. Entonces aquí donde dice nada, al frente, le digo no, no me vayan a darle clic aquí a Diffuse, sino directamente aquí a no. Me va a aparecer una lista y nos vamos a ir a la primera de la lista, que es el mapa de bits, ahí bitmap. Le digo doble clic, bitmap, y busco el material que está en el escritorio. ¿Listo? Entonces, color difuso, known, bitmap, y busco el material. Aquí lo tengo, le digo doble clic. Aquí está. Si yo le digo doble clic a esto, yo lo puedo agrandar, y aquí es donde me doy cuenta cómo se visualizaría mapeado en una superficie tridimensional. Todo esto que tengo acá son las ranuras de materiales, las ranuras que voy a tener para una escena futura, ¿sí? Donde va a tener diferentes materiales donde los voy a editar. No significa que solamente lo podamos mapear en superficies curvas. Yo, por ejemplo, aquí donde dice Sample Type, acá, tipo de ejemplo, puedo decirle cómo se vería en una superficie cuadrada. ¿Sí? Este que estamos. ¿Cómo se vería en una cilíndrica? Se vería así. Aquí tenemos algo, y es cómo se representan las texturas en las superficies tridimensionales, con algo que se llama el tile, la repetición, tiles, repeticiones. Siempre las texturas se van a repetir en todas partes. Eso es algo que después, más adelante, nosotros comenzaremos a editar, porque ese es un error muy común en la industria. Se empiezan a repetir cosas que no queremos que se repitan, ¿sí? Por ejemplo, ustedes han jugado muchas veces cuando están jugando por ahí computador o Xbox, y van con su personaje muy tranquilos, y el personaje va caminando y hay un graffiti en la pared, ¿cierto? Y sigue caminando el personaje y vuelve a el mismo graffiti en la pared y sigue caminando, y el mismo graffiti. Eso genera pérdida de realismo. Entonces, eso ya lo editaremos después. Estos son los tiles. De esta manera es como se muestran o se aplican las texturas en las superficies 3D. ¿Qué hacemos? Arrastramos desde aquí con el botón izquierdo, desde el editor de materiales hasta aquí, el tablero. O la otra opción simplemente es seleccionar el tablero como objeto, y por acá hay un botoncito que se llama Assign Material to Selection, asignar material a la selección. Entonces aplico, cualquiera de los dos da la misma. ¿Qué vemos? Aquí no se aplica el material en el visor. Siempre 3D Max está ahorrándonos RAM de donde pueden. Si ustedes pues han podido ver, es un programa bastante pesado, se demora bastante en procesar la información. El primer ejercicio básico que hicimos para algunos ya se volvió pesado, empezaba a entrecortarse la RAM. Entonces 3D Max siempre trata de evitar manejo de RAM excesivo. Para nosotros poder ver siempre los mapas en el visor, tenemos que ir a otro botoncito que hay por aquí, que precisamente también es un ajedrez, si eso es pura coincidencia, que se llama Show Standard Map in Viewport. Muestre el mapa estándar en el visor, o el mapa en el que estoy parado, Show Standard Map in Viewport. Listo. Ahí estoy forzando la visualización en el visor. Ya no pueden entrar. Bien, aquí llegué a lo que yo llamo el segundo piso de las texturas, que son las coordenadas de mapeado, ¿sí?
Y yo aquí tengo precisamente lo que les decía, el tiling, que es la repetición. Tile, pregunta. Es que vienen a recoger los carnetes. Ah, ok. ¿Quién debe carnet? Por favor, pásenlos para que no se paren, pásenlos por aquí. Váyanos pasando por aquí, muchachos, por favor. ¿No hay más? Bien, ¿qué tenemos que editar? Sabemos que las fichas del ajedrez vienen siendo 8 por 8, ¿cierto? Entonces en cada equipo tendría 16 fichas, tendría 32 fichas, y necesitaría multiplicar estos dos para que me diera 8, o sea que tendría que multiplicarlos por ¿qué? Por 4, 2 por 4. Ahí donde dice tiling, que son precisamente las repeticiones, los tiles, tiling es la repetición, tengo algo que se llama U y B. Siempre que nosotros veamos U, B y más adelante W, no es otra cosa que X, Y y Z, ¿sí? Para mapas, para los mapas tridimensionales. Entonces aquí en el tiling lo que yo voy a hacer es multiplicar estos dos por 4 para 8 y los otros dos por 4 para que nos dé 8 y listo. Ahí ya tendríamos nuestro ajedrez. Ya teniendo esa distancia, ese espacio, ya sabemos qué tanto podemos escalar las fichas. Entonces aquí en perspectiva es donde yo escalo en X, Y y Z. Ojo, no las escalo en 2D, porque si ustedes escalan en 2D solamente están escalando en dos ejes, luego las están aplastando, les estaría faltando un eje. Entonces para una escala proporcional tenemos que hacerlo aquí en 3D. Aquí ya nosotros sabemos qué tan grandes van a ser las fichas. Entonces recordemos, por aquí está el alfil iba por aquí, y por aquí tenemos los peones. Los peones no tenemos sino que clonarlos. Entonces este peón está muy grande, normalmente serán blancas y negras. Ustedes pueden ponerle blancas y negras, azul, verde, millonario, Santa Fe, como quieran. Entonces digamos que estas dos son blancas. La seleccioné con el control sostenido, acá, control y acá, simplemente, y le digo blanco. Para optimizar el trabajo necesitamos entonces, son 8 peones, necesitaríamos 7 más. Normalmente ustedes dirían, bueno, edit clone, nada, más fácil que eso. Simplemente sostenemos el shift y arrastramos un clon. Y cuando soltamos nos aparece nuevamente este cuadro de diálogo, pero aquí me va a aparecer algo que no me aparecía con el edit clone, y es el número de copias. Entonces ahí me faltan 6. ¿Listo? Listo. Este también tiene un clon por acá, que viene siendo esta de acá. Tenemos adelante en el ajedrez 8 peones. Atrás tenemos en el tercer nivel, tendríamos los alfiles. Estos son los alfiles. Échenle un recorderis al ajedrez. Y vamos a crear cómo serían las otras fichas. La ficha, el rey y la reina vendrían acá. La reina estaría en su color. Serían las otras las torres. Y nos falta una ficha que es muy diferente a las otras, que es el caballo. El caballo es la única ficha que vamos a crear por otro lado. Va a ser diferente. ¿Cómo creamos el caballo? Hemos creado todas las fichas con líneas abiertas. El caballo va a ser la única línea cerrada. Me devuelvo aquí a 2D, siempre creo las líneas en 2D. Voy a Shapes y vamos a crear el caballo por aquí, teniendo en cuenta pues el tamaño que tienen los peones. Este caballo pues es un caballo clásico. Este puede ser la oreja, aquí viene siendo como la cabeza, la trompa. ¿Sí? Por aquí podríamos crear lo que puede ser la mandíbula. Esta sería la mandíbula. Y aquí tenemos que editar un bucle. Es importante editar los bucles, entonces voy a hacer el cuello arrastrando.
Voy por aquí vendría siendo como el estómago. Aquí haríamos la base. Sabemos que esto lo podemos editar cuando terminemos la ficha. Entonces podemos volver sobre ella, no importa que al principio se parezca como a un perro, a una hiena, después lo editamos. Volvemos nuevamente al punto 1, al primer punto, y él me va a decir, ¿quiere cerrar la línea? Yo le digo sí. Si de pronto en el camino me he quedado y la dejé abierta, me toca volver a comenzarla, ¿sí? Me toca volver a comenzar la ficha. Vuelvo entonces a los vértices, que son los que estoy editando, y empiezo a editar la forma como ya conocemos con los Béziers. Entonces queremos que esto sea más grande o más pequeño, o que hay un punto que no nos funciona, entonces simplemente lo borramos, que hay un punto que necesitamos agregar, refine, lo agregamos, ¿sí? Editamos todo el cuento. Miramos que no haya ningún bucle, ¿sí? Puede ser un bucle muy pequeño. Si llega a haber algún bucle, no nos va a permitir hacer la forma 3D. Fíjense, aquí habría un bucle, por ejemplo. Esto sería un bucle, hay que evitar eso, fijarse bien en eso. Listo, digamos que ahí la hemos editado, entonces la editarán allá mejor. Esta la quito. Y me voy a 3D. Ahí todavía estoy con una línea. Aquí no voy a poder utilizar el late. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo a esta figura que está cerrada le agrego el modificador late? ¿Qué pasaría? Se le echo caballo de frente. ¿Quedaría como? Es un contorno, ¿cierto? Está cerrada. Si nosotros estamos haciendo esto con algo abierto, quedaría un contorno así, ¿cierto? Pero si está cerrado, ¿qué pasaría? Quedaría como una dona en forma de caballo, ¿cierto? Una dona. Se cerraría sobre sí mismo. Entonces no vamos a usar el late en líneas abiertas. Vamos a usar otro modificador para agregar a la lista. Este modificador se llama bevel, B larga, B pequeña, bisel. Bevel, este. No bevel profile, sino bevel, este. El bevel, en primera instancia, si está correcta la ficha y no hay bucles, me va a generar un plano bidimensional, una superficie bidimensional sobre la línea. Entonces nosotros tendríamos que entrar a modificarla para que nos diera ese contorno tridimensional. Voy aquí abajo donde dice bevel values, en el modificador bevel, y acá están los parámetros, abajito está bevel values, y por acá donde dice level 1, aquí donde dice start outline, básicamente va a ser un biselado o un levantamiento tridimensional. Si está en ceros, va a ser un levantamiento recto, que es el que necesitamos nosotros. Si está en negativo, estoy hablando de este start outline, si es negativo va a ser un levantamiento hacia adentro, o sea, se vería así la ficha, y si es positivo va a ser un levantamiento hacia afuera. Entonces nosotros vamos a dejar en cero el start outline, y aquí en 8, altura, simplemente le vamos a dar pues el grosor a la ficha, lo miramos de lado y le damos un grosor. Esa por ahora va a ser nuestra ficha básica. Esta vamos a entrar a editarla después, pero primero necesito que trabajemos esa parte hasta ahí. Entonces ya tendríamos la manera de crear todas las fichas. ¿Dónde va el caballo? El caballo está al ladito de los alfiles, iría por acá. Ahora, para rotar de manera matemática, sabemos que tenemos que rotar esto 90 grados, ¿cierto? ¿Cómo roto yo las cosas de manera matemática? Resulta que yo puedo mover, rotar y escalar de manera matemática simplemente diciéndole clic derecho sobre el botón acá, y me va a aparecer esto. Está rotado ya, como lo hice, 90 grados, pero si yo empiezo a rotarlo hacia acá, que es hacia donde yo lo necesito, ahí en Z empieza a moverse, ¿cierto? Entonces ya sé que es acá, donde tengo que decirle 90 grados. A veces pudiera salir en negativo, podría salir en negativo, entonces tendríamos que decirle menos 90 o menos 180. Entonces a través de esa herramienta podemos rotar de manera matemática. Esa herramienta es muy importante para modelado.
Aquí tendríamos entonces el caballo. Traten de que las fichas pues no se traspasen. Y tendríamos otro caballo del otro lado, shift sostenido y arrastro por acá. Aquí me faltarían las otras fichas, que son la torre, el rey y la reina, que las vamos a construir de la misma manera que hicimos las otras fichas con el contorno. ¿Listo? Necesito que estemos en este punto, vamos a empezar a crearlas. Cuando ya más o menos todos tengamos las fichas, damos un paso adelante. ¿Listo? Entonces comencemos a trabajar con líneas.